Chicas y chicos, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a una clase más de lengua y literatura. En esta oportunidad continuaremos con el desarrollo del proyecto pedagógico de aula. Para el efecto, vamos a abrir el documento de trabajo titulado Informe de Investigación Final. En la clase anterior, nosotros realizamos la selección de la bibliografía. Para ello, se trabajó la actividad número 9, en la cual se buscaron fuentes según los subtemas. Y luego de llenarse las fichas bibliográficas, se generó en la actividad 10 las entradas bibliográficas con el modelo APA que después fueron organizadas de forma alfabética. En este momento vamos a trabajar con las fuentes. El trabajo de las fuentes consiste en la lectura, en el análisis y en la comprensión de los documentos con los cuales se ha decidido trabajar. En este caso, de los 4 documentos. La actividad 11 dice lo siguiente: lea las fuentes seleccionadas y trabaje su lectura a partir de las siguientes recomendaciones. A. Subraye las ideas principales de cada párrafo. B. Tome notas en su cuaderno de borrador sobre las ideas más importantes del texto. C. Responda a las siguientes preguntas utilizando sus propias palabras. Y D. Utilice oraciones para responder a las preguntas planteadas. Entonces, observemos que para la actividad 11 vamos a llenar los recuadros de la fuente 1, de la fuente 2, de la fuente 3 y de la fuente 4. Primero, vamos a poner y a ubicar aquí los títulos de cada una de nuestras fuentes. Voy entonces a mi subtema 1 y copio el título, ¿verdad? Que dice Arte, Mente y Cerebro. Copio, por favor, el título. Hago lo mismo con la fuente número 2, que está en el subtema 2. Copio este título y lo ubico en el subtema 2. Luego, realizo lo mismo para el subtema número 3, por favor. Copio, por favor, y lo ubico en la fuente 3. Luego, se pasará a realizar también con el subtema 4 con el título Sísifo, América y la repetición. Luego que se han escrito los títulos de nuestras fuentes, vamos a proceder a la lectura. Para el proceso de lectura, nosotros vamos a realizar el proceso de análisis del texto. ¿En qué consiste el análisis del texto? Consiste en el proceso de reconocimiento e identificación de las ideas principales de cada párrafo. Vale recordarles que un párrafo, por lo general, trabaja una idea principal, lo que significa que si yo, por ejemplo, voy a leer 10 párrafos, al final voy a sacar 10 ideas. Si leo 12 párrafos, voy a sacar 12 ideas. Para realizar este trabajo, la recomendación es que ustedes, señoritas y señores estudiantes, lean 15 párrafos mínimo. Si quieren, pueden leer todo el documento, pero lo mínimo sería 15 párrafos, lo que significaría que tenemos que localizar 15 ideas principales. Por favor, si queremos volver a recordar el proceso para la identificación de las ideas principales dentro de un párrafo, les invito a ver el video donde se les explica el proceso de identificación de ideas principales que de igual manera se encuentra subido en este canal de YouTube. Entonces, vamos a proceder a leer el texto de Arte, Mente y Cerebro correspondiente a la fuente número 1. Ingresamos, por favor, y yo me encuentro en este texto que corresponde a mi subtema 1, Arte, Mente y Cerebro. En este caso, este libro, como ustedes pueden ver, tiene en total
378 hojas. Debido a la naturaleza de mi investigación y a lo que yo he solicitado para el desarrollo de su trabajo, no es necesario leer todo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si ustedes tienen un libro como este, ¿verdad? Tenemos que necesariamente ir al índice. Bajamos hasta encontrar el índice que se encuentra aquí. Y entonces vamos a seleccionar uno de los subtemas que a nosotros nos guste. Pero recuerden, este subtema, ¿con qué tiene que tener relación? Con nuestro propio subtema. En este caso, el subtema 1 tiene que ver cuáles son nuestras palabras clave con representación, con Sísifo y sobre todo tiene que ver con arte. Es decir, del libro voy a seleccionar aquello que más tenga que ver con mi subtema. Por ejemplo, aquí dice estructuras, un instante. Dice estructuras y símbolos, podría ser. Luego dice por aquí abajo introducción, desarrollo artístico general. Más abajo, nosotros vamos a identificar lo que nos dice el niño como artista, la edad de oro del dibujo, el desafío. Entonces, de entre todos estos subtemas que nosotros encontramos aquí, yo les recomiendo que busquen e identifiquen aquel que más les va a servir para su investigación. Entonces, vamos a seguir buscando. Entonces dice el nacimiento de la imaginación literaria. Más abajo está desenvolvimiento de la enseñanza. Luego por acá, a ver, busquemos. El niño como artista. O más acá arriba estaba la que dice explorando el misterio de la creatividad artística. Por ejemplo, yo voy a trabajar con explorando el misterio de la creatividad artística, que se encuentra ubicado en la página 107. Voy entonces hasta la página 107 y entonces, bueno, aquí nos hemos adelantado un poco, regresamos un poco para atrás hasta llegar a la página 107. 111. Y como podemos ver, aquello que nos corresponde leer para poder realizar nuestro trabajo es relativamente corto. Explorando el misterio de la creatividad artística va desde qué página? Desde la página, en este caso, 107, está la página 108, está la página 109, está la página más adelante, la página 110, y también vamos a encontrar la página 111, ¿verdad? Solo tendríamos que leer, en este caso, estas pocas páginas. No, entonces, repito, cuando ustedes trabajen con textos muy largos, escojan aquellos aspectos que más sirvan a su investigación. ¿Cómo van a servir a su investigación? Tiene que ver con su subtema, ¿verdad? Yo he escogido este porque tiene que ver con mi subtema que es el arte. Cuando ya he seleccionado aquello que voy a leer, procedemos a hacerlo. Entonces, por favor, yo voy a leer cada párrafo y de cada párrafo debo reconocer las ideas principales. Recordarles que las ideas principales son oraciones y las oraciones suelen estar identificadas por signos de puntuación concretos, ¿verdad? Signos de puntuación que, por ejemplo, en este caso es un punto o que también puede ser, bueno, aquí está también otro punto, entonces son dos signos de puntuación. Hay tres signos de puntuación. Entonces, este párrafo, ¿cuántas oraciones tiene? Tiene una, dos y tres oraciones. Lo que significa que de estas tres oraciones debo averiguar cuál es la idea principal. Les leo. Los años preescolares se suelen describir como la edad de oro de la creatividad, como la época en que todo niño irradia habilidad artística. Pero pasados estos años, parece imponerse una especie de corrupción
que hace que la mayoría de nosotros terminemos convirtiéndonos en adultos artísticamente atrofiados. Cuando tratamos de comprender el desarrollo de la creatividad, preguntándonos, ¿por qué algunas personas finalmente emergen como artistas mientras la amplia mayoría no lo consigue? Encontramos pruebas convincentes, al menos superficialmente, de que existe algún tipo de fuerza corruptora. De la oración principal o la idea principal suele ubicarse en textos que son estandarizados como este, ya sea al inicio del párrafo o ya sea al final. Lo que significa que mi idea principal puede ser la primera como puede ser la última oración, ¿verdad? La idea principal va a responder a la pregunta ¿de qué trata el texto? Yo planteo la pregunta, ¿de qué trata este párrafo? Y para mí, la respuesta va a corresponder a la oración número 1, aquella que decía, los años preescolares que se encuentran aquí suelen describir como la edad de oro de la creatividad, como la época en que todo niño irradia imaginación artística. Y en este caso, al ser esta mi oración principal, yo subrayo la oración. Entonces, continuamos realizando este proceso, leemos el párrafo 2 y en el párrafo 2 dice, quien se asome a casi cualquier jardín de infantes penetrará en un mundo agraciado por la imaginación y la inventiva de los niños. Esa es la primera oración. La segunda oración dice, algunos chicos estarán construyendo complicadas estructuras con bloques de madera. Otros modelarán personas, animales o artículos domésticos con arcilla o plastilina. La tercera dice, escuchémoslo cantar. Habrá fragmentos melódicos, coplas familiares y otras tonadas compuestas de distintos compases de muchas canciones. Cuando los niños hablen, escucharemos los relatos que fabrican y las cautivantes figuras retóricas que emplean. Entonces, nosotros de estas 4 oraciones que encontramos, 1, 2, 3, 4, perdón, 5 oraciones, vamos a localizar la más importante. Hago la pregunta, ¿de qué trata el párrafo? Muchas veces este tema sobre el que trata el párrafo es aquel que me habla de lo más general. Por ejemplo, aquí dice, quien se asome a casi cualquier jardín de infantes penetrará en un mundo agraciado por la imaginación y la inventiva de los niños. En este caso es general porque habla de cualquier jardín de infantes como de cualquier niño entonces. ¿Qué dice la última oración? Cuando los niños hablan, escucharemos los relatos que fabrican y las cautivantes figuras retóricas que emplean. Aquí, en cambio, aunque hablan de los niños, ya no están hablando de todos los niños, sino solo de aquellos niños que hablan, ¿verdad? Entonces, ¿qué oración es más general? ¿La primera o la última? En este caso va a ser la primera. Voy a subrayar entonces la primera oración que va a corresponder a mi oración principal. Y de esta manera voy a continuar subrayando las oraciones de todo lo que me va a competir leer. Como les decía al inicio, ustedes pueden leer todo el párrafo, ¿verdad? Perdón, todo el documento o la parte del documento que han seleccionado. Pero si ustedes gustan, pueden leer solo los 15 primeros párrafos donde puedan desarrollar. Entonces, si leen solo los 15 primeros párrafos, tendrán que tener al final 15 ideas subrayadas. Entonces, yo acá ya tengo mis ideas subrayadas. Entonces, miren, yo ya he hecho aquí el proceso, aquí he seleccionado todas mis ideas y tengo aquí las ideas principales. Fíjense, en este ejemplo, en este caso, por ejemplo, a ver, un instante, salgo para ponerles de nuevo. En este ejemplo, por ejemplo, en este párrafo, la oración principal ya no fue la primera.
resultó ser la última. Y entonces aquí ya tengo subrayado todas. Igual en este párrafo, la oración principal o la idea principal también fue la última. Pero recuerden, nosotros localizamos la idea principal por medio de la pregunta ¿de qué trata el párrafo? Ya sea en la primera o en la última oración. Continuamos entonces viendo más acá arriba y se encuentran ya subrayadas todas nuestras oraciones. Por favor, vamos a continuar con nuestro trabajo. Al tener ya subrayadas todas nuestras ideas, que nosotros tenemos que proceder a tomar las evidencias. Nosotros podemos hacerlo de dos maneras. Las personas que se encuentran trabajando a mano fácilmente pueden escribir en una hoja, por favor, todas sus ideas, ¿verdad? Por ejemplo, escribirían aquí la idea correspondiente, idea principal 1, idea principal 2, hasta listar las 15 ideas principales con las cuales han trabajado. Y después tomarían una fotografía de esta hoja y la subirían para guardarla en nuestro documento como evidencia. Pero aquellos que se encuentran trabajando en la computadora van a proceder a tomar capturas de pantalla. Por ejemplo, yo voy a tomar capturas de pantalla de lo que he hecho en todo mi subtema 3. A ver, yo aquí en esta primera captura de pantalla voy a anotar las 3 ideas principales, ¿verdad? Hago la captura de pantalla, salgo, regreso a mi documento y lo guardo aquí en donde dice evidencias. No olvidemos, por favor, disminuir el tamaño de nuestra evidencia para que no se dañe el formato propuesto y lo disminuimos aproximadamente hasta ahí. Como yo solicito 15 ideas en la lectura de 15 párrafos, vamos a poner aquí, por favor, todas las evidencias que nos muestren que se encuentran subrayados esos 15 párrafos. Aquí ya están subrayados 3, lo que significa que tengo que buscar las evidencias de los otros 12 párrafos. Regreso al documento, bajo, por favor, y aquí, por ejemplo, está subrayado de cuánto, de un párrafo, de 2, 3, 4, 5 y 6 párrafos, ¿verdad? Vuelvo a poner la captura de pantalla. Regreso al documento del informe. Lo pego acá, por favor. Reduzco el tamaño para que no se dañe el formato. Entonces, 3 que tenía más 6 que llevo acá van 9. Faltan 6 ideas, ¿verdad? Para poder evidenciar el trabajo de lectura. Vuelvo a mi trabajo, a mi documento donde he subrayado y aquí encuentro, ¿verdad? ¿Cuántas ideas están subrayadas? 1, 2, 3, 4, 5 ideas. Recuerden, un párrafo va a tener solo una idea principal. A veces esta idea principal suele ir al inicio, como es el ejemplo de aquí, ¿verdad? O a veces suele ir al final. ¿De qué depende esto? De que responda a la pregunta de qué trata el texto. Y muchas veces esta pregunta y esta respuesta tiene que mostrarnos lo más general o lo más abstracto sobre ese texto. Tomo entonces mi captura de pantalla de estas 5 ideas, regreso a mi documento y entonces tengo ya 14, ¿verdad? Me faltaría de evidenciar una. Yo en este documento he subrayado todo, ¿verdad? Pero como les repito, pueden muy bien leer todo o pueden fácilmente leer solo las 15 que se les ha solicitado. Vuelvo a tomar la captura de pantalla y después de hacerlo, pego aquí, por favor. Luego voy a eliminar este breve espacio en blanco que está aquí para que mejore, ¿verdad? Me olvidé de disminuir los tamaños, ¿verdad?
Voy a disminuir el tamaño de este. Debo disminuir también el tamaño de este. Y de esta manera se encuentran ya puestas mis evidencias. Por favor, ¿cuántas evidencias tienen que estar aquí? Las necesarias para poder revisar que se hayan leído los 15 párrafos y se hayan reconocido las 15 ideas de todo el documento, ¿verdad? Una idea principal por cada párrafo. Luego que nosotros hemos leído, hemos subrayado, por favor, vamos a proceder a responder las preguntas. Estas preguntas, como nos solicita la indicación, se van a responder en forma de oración. La pregunta dice, ¿de qué trata el texto? La oración iniciaría, el texto trata sobre, y vamos a dejar un espacio aquí para que ustedes respondan y al final vamos a poner aquí un punto porque se trata de oraciones. ¿Quiénes son las personas que explican el tema del texto? Las personas que explican el texto son, y ahí ponen los nombres, los quienes tratan de explicar el texto, ¿verdad? La otra pregunta dice, ¿cuándo sucede el tema del texto? El tema del texto sucede cuando dejamos aquí el espacio para que ustedes completen y al final la oración termina con punto. La siguiente pregunta, ¿en dónde sucede el tema del texto? El tema del texto sucede en el espacio correspondiente para su respuesta y el punto. ¿Cuál es el proceso del tema del texto? El proceso del tema del texto es, ¿cuáles son las causas del tema del texto? Las causas del texto son, no olviden por favor los puntos finales. ¿Cuál es la intención del texto? La intención del texto es. Y entonces respondemos estas preguntas. ¿Cómo se responden estas preguntas? En función de con lo que yo he leído, por favor. Recuerden, se tiene que escribir con nuestras propias palabras. Es decir, aquí no podemos copiar ¿no? las oraciones que yo he subrayado, ¿verdad? Sino que tengo que escribir en mis propias palabras, utilizando mi propio lenguaje, mi propio vocabulario y mi propia sintaxis, por favor. No incurramos en deshonestidad académica. Para poder terminar este proceso, tenemos que llenar la cita. Recordarles que una cita es una frase de impacto, una frase que a mí me ha impactado del texto porque me gusta, porque me parece interesante, o tal vez porque me plantea dudas, porque no la entiendo por completo. Entonces, vamos a buscar la cita. La cita, por otra parte, no puede ser ninguna de las ideas que yo coloqué allá arriba en las evidencias, así que voy a buscar por acá. Por ejemplo, mire, aquí dice esto, pero incluso, aquí por favor, pero incluso la combinación de talento innato, pedagogía apropiada y buena capacitación no basta para dar lugar al artista creativo. A mí eso me parece interesante, así que esa va a ser mi cita. Copio, por favor, pongo copiar texto y luego lo voy a pegar en mi documento. Como esta es una cita textual, es decir, tal cual la he sacado del documento, la vamos a poner entre comillas, por favor. Pongo aquí entonces la cita, damos aquí en opciones de pegado, la última opción que dice conservar solo texto para que nuestro formato se vea bien. Y después de las comillas voy a abrir paréntesis para poder ubicar la página donde yo copié ese documento, esa frase, ¿verdad?
Entonces, regreso a mi documento y miren, esta frase, ¿en qué página se encuentra? Se encuentra en la página 111. Y anoto acá el número de la página 111. Y de esta forma he concluido el análisis correspondiente a la fuente número 1. Es decir, hemos leído, hemos reconocido las ideas principales, 15 ideas principales, y vamos a poner las evidencias de esas 15 ideas principales. Recuerden, los chicos que están trabajando a mano y que van a escribir sus ideas principales en una hoja, fácilmente pueden hacer que en esta misma hoja estén sus 15 ideas, ¿verdad? Y toman simplemente una fotografía y pegan aquí donde dice evidencias. Pero las personas que trabajan en la computadora tienen que, por favor, enviar las capturas de pantalla de cada una de las ideas principales de sus párrafos. ¿Cuántas capturas de pantalla? Las necesarias para que estén las 15 ideas. Luego se pasa a responder las preguntas en forma de oración, y por ser oraciones van a terminar en puntos, y estas oraciones tienen que construirse con sus propias palabras. No, es decir, no se puede copiar lo que se encuentra acá arriba. Al final de responder las preguntas, tenemos que anotar la cita. La cita es la frase de impacto, aquella que a mí me gusta, que me interesa, que me provoca dudas. Cuando la copiemos, recordemos que no puede ser ninguna de las que yo puse acá arriba, ¿verdad? Sino que tiene que ser una completamente nueva, que en este caso va a ir entre comillas, porque la estoy copiando tal cual. Y luego tengo que poner entre paréntesis, pongo pag, punto, espacio y el número de la página de donde la he copiado. Y de esta manera hemos concluido la fuente 1 y vamos a realizar, siguiendo el mismo procedimiento, la fuente número 2, la fuente número 3 y la fuente número 4. Entonces, al realizar la actividad 11, se tienen que tomar en consideración el trabajo de las evidencias. Como ustedes pueden apreciar en este momento, aquí en este documento ya se encuentran las evidencias de la fuente 2. Y aquí, ¿cuántas evidencias se han puesto, por ejemplo, aquí en la fuente 2? Todas las necesarias para dejar en evidencia las 15 ideas principales correspondientes a cada párrafo. En total, 15 párrafos, lo que significa que no hay un número determinado de cuántas voy a necesitar. Por otra parte, por ejemplo, acá en la fuente número 3, yo necesité relativamente 4, ¿verdad? ¿Por qué relativamente pocas? Porque el texto, los párrafos de aquí eran mucho más pequeños. Entonces, todo va a depender del texto que ustedes van a leer. En evidencias, no olviden colocar entonces las capturas de pantalla donde se puedan apreciar las 15 ideas subrayadas. Cada idea corresponde a un párrafo, por favor. Y aquí se encuentran las citas y se encuentran también las respuestas en formas de oraciones, por favor. Una última cosa antes de dar por concluida la actividad planteada. Por ejemplo, este texto de aquí es el que corresponde a mi actividad, a mi subtema número 2, ¿verdad? Entonces, titulado Publicidad, Antropología y Etnografía del Consumo. A ver, este es un artículo y en este artículo yo voy a reconocer que hay partes. Miren, la primera parte de este artículo es aquella que yo que se denomina resumen. Por favor, nosotros para realizar nuestra tarea de lectura no vamos a tener en cuenta el resumen, es decir, estos primeros párrafos de resumen no me sirven para poder localizar mis ideas principales. Tengo que trabajar directamente con aquellas que se encuentran ya en la introducción o que se encuentran más adelante en el
desarrollo también. Entonces, por favor, cuando trabajen con artículos que tengan un resumen, el resumen en este caso no nos va a servir para trabajar. Es decir, esto de aquí lo vamos a descartar y vamos a empezar a trabajar con todo aquello que vaya después del resumen. Entonces, por favor, la actividad número 11 que se ha trabajado en este momento es aquella que compete al trabajo de lectura de nuestras fuentes. En este caso, se trata de un nivel de lectura comprensiva que se ha dividido en varios pasos. El primer paso en la lectura, el segundo paso en la identificación de ideas principales, el tercer paso en la resolución de preguntas y el cuarto paso en la selección de una cita que a mí me ha llamado la atención. De esta forma, hemos concluido la actividad número 11. Por favor, sigan al tanto de lo que vamos realizando en la asignatura, suscríbanse al canal y nos veremos en una próxima oportunidad para tratar este y otros temas más relacionados al mundo de la literatura. Los espero.